Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarles, bienvenidos a su programa Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Como ya es tradición, todos los lunes en punto de las 18 horas tenemos el gusto de poder comunicarnos con ustedes para hablar de temas relevantes que tienen que ver con el ejercicio profesional de la contaduría pública y cómo es que estos servicios generan valor en la sociedad. El día de hoy estoy muy contento porque tengo el honor de poder recibir en nuestro programa a un gran amigo, a un querido amigo, un entrañable amigo que no nada más ha sido mi maestro, sino también ha sido presidente de nuestro Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. También ha sido expresidente de la Comisión Fiscal Regional Centro Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ha pertenecido también a la Comisión Fiscal Nacional del propio instituto. Un gran amigo, un gran contador, el contador público certificado, doctor en Ciencias de lo Fiscal, Salvador Juárez Álvarez. Bienvenido, querido contador. Muchas gracias, Robert. A la orden. Muchas gracias. Pues rápidamente, algo más que nos pueda complementar de su amplia y vasta trayectoria. Gracias. Contador. Pues básicamente, Robert, nos hemos hecho en el ejercicio profesional práctico y eso nos ha permitido lidiar con una serie de circunstancias, valga la redundancia, de la realidad de lo que sucede en el campo de la vida profesional y de los negocios. Y combinado con la academia, me parece que es una situación que se viene a redondear para poder apoyar a la gente que está estudiando, a la gente que está creciendo, a efecto de compartirles las experiencias que ya se han tenido y poder evitar a veces errores que alguna vez se cometieron, pero fundamentalmente es el ejercicio de la vida profesional práctico como nos desarrollamos a través de nuestro despacho con amigos y socios en consultoría y servicios empresariales de Michoacán. Muchas gracias, contador. Y bueno, pues yo soy ahora sí que un ejemplo viviente de eso porque tuve el honor que me diera clases en la maestría. Sí, Robert. Y si algo dentro de muchas cosas que le he aprendido a ustedes, precisamente la generosidad para transmitir los conocimientos, y el día de hoy no es la excepción porque nos va a hablar de un tema muy relevante que tiene que ver con los dividendos que se le pagan a los accionistas. ¿En función de qué se pagan o se distribuyen los dividendos o ganancias a los accionistas? Bien, comenzaría diciéndote que la definición como tal de dividendos, aun y cuando parece sencilla, pareciera ser que ha habido algunas controversias, tanto que los tribunales se han tenido que pronunciar en definir qué es el dividendo. La doctrina jurídica y la propia ley fiscal, en resumidas cuentas, establecen que el dividendo es la parte de la ganancia a que tienen derecho los accionistas en función del capital que hayan aportado. Esto quiere decir que quien más haya aportado como accionista a la contribución del capital de aportación, propiamente dicho, es quien más utilidades o ganancias recibirá. Entonces la definición como tal es la parte de las utilidades que le corresponde a cada uno de los accionistas en función de su contribución como capital aportado. Estamos hablando de personas morales, sin dos o más personas físicas que se asocian por un acuerdo de voluntades, hacen alguna aportación. Correcto. En bienes, y entonces ahí es donde se determina la participación que tiene. Correcto. La constitución de una persona moral, que jurídicamente hablando es diferente al de cada una de las personas físicas. Dígase, por ejemplo, tú y yo decidimos iniciar un negocio, acordamos qué bienes y qué le ponemos en dinero o en bienes materiales y demás, y una vez que se lleva al acuerdo y se constituye como tal bajo alguna de las figuras o especies que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, iniciamos el negocio. Y es eso, un negocio, es para ganar, ¿sí? Coloquialmente y a nivel doméstico se llegan a crear sociedades mercantiles de una sola persona como tal, como dirigente, como dueño de la empresa, y complementa con la familia para poder darle ese vestido de sociedad mercantil. Sin embargo, real, intrínsecamente, una persona moral, sociedad mercantil, es aportar recursos, dinero, capital de riesgo para generar utilidad. Eso sería
la definición como tal. Y te quisiera contar algo muy importante, y ya que esto va a llegar a mucha gente, es muy común que se lleven a cabo constitución de sociedades de 2 personas, ¿sí? Y los cónyuges, muy natural. sí, es muy común. Y luego llega a suceder, y hoy, con el debido respeto, está de moda que se pueda morir uno de ellos, ¿sí? Y es una causa, o es una causal conforme a la ley de extinción de la sociedad mercantil. Y es un verdadero problema. Es un verdadero problema porque el representante legal tiene las facultades, tiene todo el control, tiene toda la dirección de la empresa, fallece y deja un verdadero problema como tal. Por eso la recomendación es, si tienen sociedades mercantiles, personas morales con 2 socios, por favor increméntenle, vean y quién más pueda tener facultades, prevengan que alguien puede fallecer, y más en estos momentos, para efectos de evitar una complejidad mayor. Antes de pasar a la siguiente pregunta, donde le quiero cuestionar qué requisitos u obligaciones legales, que no necesariamente fiscales, se deben de cumplir para distribuir los dividendos. Muy importante que en esta constitución de las empresas familiares, pues luego se da mucho el fenómeno, como usted decía, que a lo mejor pues el jefe de la familia o la jefa de la familia incorpora además miembros, como pueden ser los hijos, como pueden ser los yernos, las nueras, pero nada más los consignan en las escrituras constitutivas con sus nombres y con una participación en el capital representado por acciones. Mas sin embargo nunca se hacen esas aportaciones, nunca por la llamémosle así, por la informalidad con la que en esos aspectos luego se conforman las sociedades. Tienes mucha razón, Robert, y quiero decirles además que no solamente es el que hoy no se llevan a cabo las aportaciones, hay una serie de situaciones que no se emiten los títulos accionarios, y más aún no se lleva lo que la Ley General de Sociedades Mercantiles puntualiza en el artículo 128 y 129, la gran importancia que tiene el libro de registro de accionistas. El libro de registro de accionistas establece en su artículo 129, o la Ley General de Sociedades Mercantiles establece en el 129, que se reconocerá como dueño a quien aparezca en ese libro de registro de accionistas. Lo que quiere decir que de una forma estricta, la escritura constitutiva no es suficiente para poderle reconocer la calidad de dueño de las acciones. Y es muy común que en la mayoría de las empresas ni tengan los títulos de las acciones, ni tengan el libro de registro de accionistas, ni se haya publicado en la Secretaría de Economía, que es una de las reformas recientes, y menos tengan su acta de asamblea anual donde se vayan aprobando los estados financieros. Es muy importante dar una revisado, una vuelta para ver y checar que se esté cumpliendo con todo ese tipo de obligaciones, porque son determinantes en el aspecto social. Y en esto no pasa nada mientras no pasa nada, Robert, pero el día que llega a requerirse, o sea, es una situación que representa un verdadero problema, y más, repito, con lo que mencioné en ese momento, si llega a fallecer el dueño, la cabeza, el titular de la empresa, se queda con un verdadero problema la familia. Ya me comentaba usted algunos requisitos importantes que hay que tener en cuenta, pero ya en tratándose específicamente de la distribución de los dividendos, ¿qué requisitos jurídicos, legales, que no necesariamente fiscales, se tienen que cumplir? Perfecto. Mira, en principio se tiene que conocer que hay utilidades, o sea, que ya se ganó. Y una vez que se conozca y que se sepa, bueno, es convocar a una asamblea de accionistas, que puede ser en la propia asamblea anual, que se debe celebrar dentro de los primeros 4 meses del año siguiente a que concluya el ejercicio fiscal. La convocatoria es reunir todos los requisitos que marca la ley propios, o que esté el 100% de los accionistas para que sea válida. Y un requisito sine qua non es que se aprueben los estados financieros, que se lleve a cabo la aprobación de los estados financieros, se discuta y se apruebe el decreto y el pago o distribución de los dividendos,
y a partir de ahí se están cumpliendo con las formalidades para señalar existe el acta de asamblea extraordinaria o mixta, ordinaria y extraordinaria, o simplemente puede ser incluso ordinaria, repito, con la misma que se haga anual, donde se acuerde el decreto y la distribución de los dividendos, no necesariamente pagados en ese momento, pero se puede establecer las formas de pago pensando en no descapitalizar a la empresa por la liquidez que pueda tener. Pero básicamente es el acta de asamblea extraordinaria que se debe de llevar a cabo. Decía usted ahí la aprobación de los estados financieros, y estamos hablando para nuestro auditorio que tenemos por un lado lo que es una utilidad fiscal y tenemos la utilidad contable o utilidad financiera, que es la que arrojan los estados financieros, y que esa es la que es susceptible de ser repartida a través de los dividendos a los accionistas, porque luego se confunde la gente y piensa que la utilidad fiscal que se obtiene en un ejercicio y que se presenta en la declaración anual, pues luego es la que puede ser susceptible de reparto, y la que se reparte es la utilidad contable, la utilidad financiera, y la Ley General de Sociedades Mercantiles también establece algunos requisitos para poder distribuir la utilidad. Habrá que amortizar las pérdidas que se hubiesen obtenido previamente, sin duda, y por supuesto habrá que separar pues por ahí la reserva legal del 5% correcto, hasta que represente un porcentaje del capital social, correcto, que es un tema importante que hay que tener en cuenta. Ya nos platicará al ratito cuando entremos con la CUFIN, porque ahí hay unos temas muy interesantes. ¿Hay que esperar a que concluya el ejercicio para que se distribuyan los dividendos? Normalmente sí. Normalmente es una vez concluido el ejercicio, llega el 31 de diciembre, se cierra el ejercicio, se preparan los estados financieros y se determina la utilidad que se haya obtenido por todo ese año. Y a partir de ahí se estaría en condiciones de aprobar esos estados financieros y poder decretar el pago de los dividendos. Pero no necesariamente te tienes que esperar. Esto es algo bien interesante. En materia fiscal está previsto que los anticipos a cuenta de utilidades se puedan señalar como dividendos fictos, que paguen impuestos y que puedan atribuirse como calidad de préstamos a los accionistas. Sin embargo, si llevas a cabo las formalidades de decretar los dividendos en la fecha en que tú quieras, en la fecha en que los accionistas lo acuerden, es posible y es viable, porque la ley no lo prohíbe. La ley dice, una vez aprobados los estados financieros, y no especifica la fecha. Y hubo controversias, ¿sí? Tan es así que se fueron a los tribunales algunas personas, y el colegiado de circuito dijo, los dividendos se pueden distribuir en la fecha que se quiera, no necesariamente se tiene que esperar a la conclusión del ejercicio fiscal. Luego entonces es una forma de poderlo llevar a cabo. Hubo una situación muy especial cuando se concluyó el ejercicio de 2013, iniciada 2014, que se llevaron a cabo reformas fiscales importantes en esto de dividendos, y mucha gente se anticipó a poderlos distribuir, y legal y jurídicamente estuvo correcto. O sea, ¿por qué? Porque los tribunales ya se pronunciaron en ese sentido, que en cualquier fecha los puedes decretar y pagar, basta con que se acuerde por el órgano supremo de la sociedad y se levante el acta correspondiente donde se aprueben los estados financieros. Y mientras se tengan las utilidades, pueden ser por el monto que así designe la asamblea. Sin duda alguna, sin duda alguna. Decía usted, para puntualizar, este tema de la transición que hubo de 2013 a 2014, porque se reforma la ley del impuesto de la renta. Total. Y se le establece una carga adicional al receptor del dividendo, al accionista, de una retención del 10%, que no sucedía así hasta utilidades generadas en el ejercicio 2013. De acuerdo. Entonces, para acotar esa parte que usted comentaba, con motivo de esas reformas que hubo. Ahora bien, la importancia de contar, decía usted hace rato, con los títulos accionarios, con el libro de registro de socios y llevar a cabo las actas de asamblea anuales. Eso es fundamental para poder llevar a cabo la distribución de dividendos. Correcto. Si no se cumplen con esos requisitos, no se puede, o aun y cuando se puede en la práctica, estaríamos incurriendo en faltas que pueden traer consecuencias. Sin duda alguna, y más sería por el aspecto no tanto social, porque si son los mismos socios y hay algunas
cuestiones permisibles, o sea, fiscalmente les van a dar como un dividendo ficto y la consecuencia es diferente. Así es. Muy bien. En términos generales, ¿cómo se calcula el impuesto cuando se pagan los dividendos y si conviene pagarlos? Fíjate, Roberto, que pagar dividendos es muy caro. O sea, se puede llegar a tener una tasa efectiva hasta del 42%. La ley del impuesto a la renta en su artículo 10 establece la manera en que se determinan los dividendos de forma general y dice que a cada peso que distribuyes de dividendos lo vas a piramidar, lo vas a aplicar un factor que establece el primer párrafo del 1.4286%. Vamos a ponerle una cantidad de 100,000 pesos. A eso 100,000 que tú le entregues le vas a aplicar el 1.4286% y entonces resulta que son 142,800 pesos. Y sobre 142,000 pesos le aplicas la tasa del 30% y da un impuesto de 42%, de tal suerte que quedan los 100,000 pesos libres para entregárselos al accionista. Pero se tienen que pagar 42,000 pesos, 42,800. Es muy caro, ¿sí? Luego entonces distribuir dividendos de los lisos y llanos no es el mejor negocio. Pero hay una cosa muy, muy importante. Me parece que la pertinencia del tema, del tópico del día de hoy, es concientizar a la gente de que hay muchos que han venido pagando impuestos año con año. A mí, como profesionista, me llega a tocar tener que dar la noticia a los clientes de que les sale a pagar y a veces no, pareciera ser no lo más cómodo. Sin embargo, personalmente yo prefiero decirle a mi cliente, te sale mucho a pagar. Pues claro. Significa que tuviste utilidades importantes, porque si bien es cierto, la ley del impuesto a la renta grava la obtención de los ingresos, pero ya el impuesto se calcula sobre las utilidades. Entonces yo prefiero decirle a mi cliente, te sale mucho impuesto a pagar porque son muchas utilidades las que se han obtenido. Entonces, año con año, hay empresas que han venido pagando impuestos, pagan impuestos, y nunca, Robert, nunca han retirado dividendos. Así es. Y quiero hablar de la importancia de las utilidades de 2013 para atrás. Y me podrá decir, oye, ¿qué no hace ya muchos años, 2013 para atrás? Te diría, el derecho de distribuir dividendos y de lo que dice el tercer párrafo del artículo 10 no se extingue, no caduca, no prescribe. ¿Cómo se calcula en términos generales la base para distribuir dividendos? Los que técnicamente conocen que a los ingresos acumulables hay que disminuirle las deducciones autorizadas, lo voy a decir más coloquialmente. De lo que ingresó se le disminuye lo que se gastó y se obtuvo una utilidad o un resultado fiscal. A eso se le aplica la tasa del 30%. Y si pongo que fueron 100,000 pesos los que obtuve de utilidad, le aplico la tasa del 30% y me tocaría pagar 30,000. Bien. La noticia es, de 100 le restas 30 que pagaste y 70,000 pesos te los puedes llevar, los puedes retirar sin el pago de un solo peso de impuesto. ¿Cuál es la razón? La razón es la siguiente. El tercer párrafo del artículo 10 establece que no se pagará el impuesto sobre la renta por la distribución de dividendos cuando estos provengan de CUFIN. O sea, la CUFIN es precisamente lo que la ley fiscal denomina como cuenta de utilidad fiscal neta. Luego entonces, si yo, repito, tengo 100,000 pesos de base, le aplico la tasa del 30% y pago esos 30, significa que los otros 70 los puedo retirar, los puedo sacar y los puedo distribuir entre mis accionistas correspondiendo a cada uno en función de su parte alícuota del capital social sin el pago de un solo peso. Es muy interesante. Siempre y cuando tenga esas utilidades contables. Sí, sin duda. No se puede desvincular, ¿sí?, lo fiscal
con lo financiero. O sea, es un requisito que debo de tener utilidades financieras para poder tener. Así es. La vinculación. Porque por eso es el comentario hace rato, porque luego muchas veces se dice, bueno, pues ya tengo CUFIN, ¿no? Sí. Y resulta ser que tengo una CUFIN de 70,000. Pero ¿qué crees? Nada más tienes utilidades contables de 40. Correcto. Lo que puede distribuirse en los accionistas vía dividendos son los 40. ¿Qué es lo que existe? Que podría no pagar hasta por 70,000 pesos, que CUFIN es lo que es el efecto que tiene, la trascendencia que tiene de que no habría pago de impuestos sobre la renta. Pero aun y cuando tengo los 70,000, si solamente tengo los 40, a los 40, hasta los 40 nada sin duda más. alguna. O sea, el dato importante de CUFIN reviste en qué es el parámetro que yo tengo, hasta cuánto puedo distribuir sin pagar impuestos sobre la renta, pero que evidentemente tendré que tener esas utilidades contables ya habiendo amortizado pérdidas. Bueno, la cuenta de resultado de ejercicios anteriores me va a dar cuánto tengo de utilidades disponibles para poder distribuir, habiendo ya separado la reserva legal. De acuerdo, Robert. ¿Verdad? Y quiero continuar con eso. La CUFIN después de 2014, y lo mencionaste hace un momento, que hubo las reformas a la ley, ahora se establece que quien distribuya dividendos tendrá que, la persona moral, que es precisamente la que lo hace, tendrá que retener y enterar un 10% adicional. Entonces, si me voy a los dividendos lisos y llanos, y tengo una tasa efectiva del 42% más una del 10%, pues está hablando del 52%, es una cantidad extraordinaria y fuera. Por eso es importante llevar la cuenta de utilidad fiscal neta. Técnicamente se llama UFIN, utilidad fiscal neta, pero cuando ya la controlas, la registras, la llevas a través de los propios registros, sean contables, en cuentas de orden o con tus propios controles específicos, ya podrás señalar y especificar hasta cuánto puedes retirar. Y es fundamental establecer que hay que diferenciar las utilidades o la cuenta de utilidad fiscal neta de 2013 hacia atrás y otros registros de 2014 hacia adelante. La razón es que hay un artículo transitorio que señala que de no tener esa división, esa especificación, todas se considerarán de 2014 para atrás, entonces todas llevarían un 10%. Para adelante. Perdón, para adelante. Entonces todas llevarían un 10% adicional, sí, Robert. Sí. Por eso es muy importante tener control sobre ello y adicionar que esas utilidades fiscales netas y a través de esa cuenta se van actualizando conforme a los índices nacionales de precios al consumidor, o sea, se van llevando o se van trayendo a pesos actuales, y esa es otra ventaja que se tiene. Hay muchas empresas que necesitan retirar dineros porque tienen utilidades y no hayan cómo hacerlo, están buscando a través de pago de asimiladas a salarios a los accionistas, del arrendamiento del local comercial o del terreno, o una serie de situaciones, cuando hay seguramente, si volteamos hacia atrás y revisamos mínimo los últimos 10 años, y mejor aún, si se tiene los controles de la cuenta de capital de aportación y de la cuenta de utilidad fiscal neta, pues se podrá determinar con relativa facilidad cómo y cuánto se pueda retirar de dividendos, y máximo si se tiene la liquidez y la utilidad contable para que lo pueda llevar a cabo. Muy bien, contador, muy interesante lo que estamos platicando. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un minutito con ustedes. Muchas gracias.
Ya estamos de regreso aquí con ustedes en nuestro programa Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, con este muy interesante tema de los dividendos de los accionistas, con nuestro invitado de lujo el día de hoy, el doctor y contador público certificado Salvador Juárez Álvarez. Contador, ¿cuáles son los requisitos fiscales que se deben cumplir cuando se paguen los dividendos? Me parece que es muy importante la pregunta, Robert, porque de no llevarse a cabo, ¿sí?, no se perfecciona el acto jurídico que se está realizando, y consecuentemente puede traer consecuencias de multas y sanciones y demás para el fisco, que algunas van implícitas de no reconocer como tal el pago de dividendos. Los requisitos son sine qua non, o sea, hay que llevar a cabo social y jurídicamente conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles el acta de asamblea extraordinaria, decretarlos y establecer la forma de pago, y los pagos se tendrán que hacer, ¿sí?, mediante cheque nominativo o transferencia de fondos electrónica, y además se tiene que expedir ese famoso CFDI correspondiente para que pueda comprobarse el ingreso que se está dando. No es un efecto de deducción para la persona moral, pero sí es una forma de demostrar el origen de los ingresos para los accionistas, y es determinante. Y evidentemente firmar los recibos correspondientes de los dividendos. Posteriormente, los pagos que reciban los accionistas los tendrán que declarar o considerarlos como un pago definitivo la retención que le hayan hecho. Pero en nuestra experiencia nos dice que siempre es más conveniente que el accionista acumule esos ingresos por conceptos de dividendos a sus demás ingresos y acredite, ¿sí?, que acredite el impuesto retenido. Cuando hablábamos de los 100,000 pesos, del 1.42%, que eran 42,000 pesos, todos esos 42,000 pesos, si proviene de CUFIN, los 100,000 que le están pagando, va a ser un impuesto acreditable y puede resultarle en la mayoría de las veces saldo a favor, o le sirve para amortiguar el impuesto que le puedan generar sus demás actividades. Entonces, básicamente para la persona moral es cuidar los requisitos, algunas de las deducciones, como es el CFDI, pago con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, la transferencia de fondos, y en el CFDI especificar las retenciones específicas que se están haciendo. El artículo 140 de la Ley de Renta establece esa obligación para las personas físicas. Es correcto. ¿Qué nos puede comentar? Porque también ahí se establece cuándo pueden considerarse en algunos casos los famosos dividendos fictos. Es decir, aquellas circunstancias que no, es decir, cantidades de dinero que no provienen de un reparto de utilidades, sino de otro tipo de operaciones que pueden darse dentro de las personas morales y que la autoridad puede considerar como ingresos para las personas físicas, los accionistas, por ejemplo. Yo he dicho siempre que los pecados de un pueblo son las prohibiciones del mismo, y el andar empresarial luego hace que se conviertan las empresas en cajas chicas de sacar dinero, meter dinero, prestar dinero, recibir dinero, y se ha llevado a cabo tantas veces que el fisco por ahí tuvo a bien decir: todos los préstamos que les hagas a tus socios o accionistas se van a considerar como dividendos fictos y me tendrás que pagar el impuesto, el más caro que hemos estado comentando, del 1.4286. Porque ahí no aplica CUFIN. Porque ahí no aplica CUFIN, efectivamente. Entonces es una cantidad muy, muy importante la que te pudieran determinar en una revisión. Y ahorita que viene a colación, si bien es cierto, no es un tema de CUFIN, de CUCA, de dividendos, las famosas aportaciones complementarias de capital, Roberto, que muchas de las empresas los tienen porque, con el debido respeto para el dueño de la empresa o el negocio, lo utiliza de caja chica y contablemente no encontramos para dónde hacerle más que acreedores diversos bancos, y ahí no lo van llevando. En el mejor de los casos los mandan a aportaciones complementarias de capital. Sin embargo, el fisco tiene detectado muy bien esos dos renglones, sí, acreedores diversos y aportaciones complementarias de capital, y está establecido que si no se han capitalizado, que si no se ha llevado a cabo la acta de asamblea extraordinaria para capitalizarlo, no corresponde como tal, y
además de que están jugando para determinar el ajuste anual por inflación acumulable o deducible, ¿sí? Pues no es lo más conveniente tenerlos ahí. Revisen por favor acreedores diversos, revisen por favor aportaciones complementarias de capital, échense un clavado para regularizarlo, porque está en la mira de las autoridades fiscales esos dos rubros, porque si son acreedores les vas a decir que son préstamos, y tan mal pensados son que consideran que los préstamos, si no están soportados con contrato de mutuo o con contrato de préstamo, que esencialmente tienen sus diferencias, pues se van a considerar como ingresos omitidos, y ahí está la no, y entre otros requisitos que tiene que cumplir ese contrato, como porque dotarlo de fecha cierta, correcto, entre otros, ¿no? La moda de la fecha cierta, cierta de un tiempo para acá muy importante. Y ya lo decía usted también, el tema de considerar a la empresa como la caja chica, porque también ese artículo establece que erogaciones realizadas por las personas morales que beneficien a sus accionistas también se van a considerar como dividendos fictos. Los pecados del pueblo son las provisiones del MIT. La camioneta, ¿no? La camioneta de la señora, ¿no? Porque oye, que quiere una camioneta a la hija, pues ponla a nombre de la empresa. Y es accionista. Correcto. ¿No? Entre otras. Pues que el viaje pues que la empresa lo pague. A ver. Hay que tomar medidas para que hay que puedan tenerlas. Por eso hay que acercarse a los contadores colegiados, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que estamos capacitados para orientar en esos temas. Bueno, ok, ya vimos todo el andamiaje que conlleva lo que culmina con una distribución de dividendos, que al final del día es el beneficio que puede recibir el accionista, el inversionista, por la participación que tiene en una empresa. Correcto. Porque eso es lo que tiene, ¿estará de acuerdo? Él es dueño de un título de crédito que ampara una participación en el capital de la misma. Correcto. Pero que los activos de la sociedad son de la sociedad, porque totalmente. Es una persona completamente distinta. Jurídicamente son diferentes. Porque luego se dice, bueno, pues que yo soy el dueño de la empresa. Eres el dueño de una parte de la participación que te corresponde conforme a las acciones que compraste y que están representadas ahí en tu capital. Pero el dinero que está en el banco, pues es de la empresa. Y los inventarios son de la empresa. Y los activos no circulantes son de la empresa. Y cuando haya consecuencias desagradables, son de la empresa. Claro, ¿no? son de la empresa, también. claro. Entonces, arréglate con la empresa, ¿no? Correcto. Las personas físicas entonces ya reciben sus dividendos. ¿Qué obligaciones fiscales tienen? Porque estamos en un momento importante. Se acaba de presentar la declaración anual de personas morales, ya sabemos la UFIN del ejercicio, ya sabemos la CUFIN, ya sabemos el resultado que pudo tener la empresa contablemente, utilidad, etcétera, etcétera. Todavía estamos dentro del plazo para llevar a cabo la asamblea, la aprobación de los estados financieros, el decreto de los dividendos y que quede consignado que se paguen. Pero la persona física ya cuando lo reciba, ¿qué obligaciones fiscales va a tener? Mira, Robert, tendrá que acumularlos y conviene acumularlos, porque hoy por hoy para el fisco de lo más importante es el origen de los recursos, de dónde proviene el origen de los recursos y poderlos declarar y acreditar el impuesto, además que es conveniente porque puedes tener un saldo a favor, te permite demostrar el origen de los dineros y los vas a acumular a la declaración anual o a tus demás ingresos que obtengas. Las personas físicas pueden obtener ingresos por 9 distintas formas que prevé la ley fiscal en cada uno de los capítulos del título cuarto. Puede estar obteniendo sueldos y salarios y prestar un servicio personal independiente y arrendar bienes y eventualmente vender algún bien inmueble o algún ingreso por accesión si es que es arrendador, etcétera. Entonces tendrá que hacer su declaración anual y acumularlos todos para efecto de que crucen y puedan ser cotejados todos los FDI que él expida y o que se hayan expedido, uno de ellos el pago de los dividendos, con los que tiene el SAT, con su declaración anual y con sus, ya no constancia de retenciones, porque esas ya las trae el propio CFDI, pero tendrá que acumularlos a sus demás ingresos y presentar su declaración anual. Muy bien, para nuestros asociados, colegas, el Colegio de Contadores Públicos, cuando se les presente esta oportunidad donde se acerque alguien a solicitarles, pues, hacer el cálculo de cuánto le costaría a una persona moral, a una persona física,
la distribución de los dividendos y la acumulación de los mismos respectivamente, ¿qué documentación tiene que hacerse llegar? En primer lugar, te quiero decir que es un trabajo especializado, que hay que conocer bien la norma fiscal, sobre todo lo que es la CUCA, la CUFIN y la determinación, evidentemente, el pago de los impuestos. Pero sí es un nicho de oportunidad de trabajo para el contador público colegiado. Y es un trabajo en el cual no se va a cuestionar mucho el cobro de los honorarios, porque se va a estar conviviendo con utilidades, se va a estar conviviendo con repartos de dineros, se va a estar conviviendo con gente feliz que va a estar recibiendo dinero, porque la empresa los tiene financieramente, porque fiscalmente también tiene derecho al no pago del impuesto si proviene de CUFIN, y porque los accionistas van a recibir. Es fundamental, en principio, pedirles la escritura constitutiva para ver cómo se llevó a cabo y determinar qué tipo o especie de sociedad mercantil es. Y asimismo, todas las actas de asamblea que se hayan elaborado para ver aumentos o disminuciones de capital, ¿ya? Y un termómetro que me marca a mí personalmente cuando voy a hacer este trabajo es que al departamento de contabilidad o al contador interno le solicito la COCA y la CUFIN, y si me dice what, o sea, y si me dice no la tengo, significa que vas a trabajar más, sí, porque la tienes que estructurar. Las empresas que la llevan en orden, es más fácil determinarlos, porque te tocará solamente revisar y cotejar con las actas y con la propia cuenta de utilidad fiscal neta. Pero las que no las tienen, es un termómetro muy importante. Si llega a tener problemática, porque tienes que pedirles todas las declaraciones desde cuando lo quieras hacer para adelante. Entonces, con el acta constitutiva, con las modificaciones del acta constitutiva, sean de aumentos o disminuciones de capital, y con todas las declaraciones presentadas, evidentemente con la CUCA y con la CUFIN, estarías en condiciones de llevar a cabo los cálculos sin perder de vista algo relevante, importante que tú mencionas. Hay que pedir los estados financieros para ver precisamente la utilidad contable que se tenga, y con eso se puede llevar a cabo el trabajo de manera importante. Ya casi para cerrar, puede ser también que se dé el caso de que mis utilidades contables susceptibles de ser distribuidas sean mayor que el saldo que traigo en la CUFIN. ¿Sí? Y entonces se pagaría el impuesto solamente sobre la diferencia, es decir, sin duda alguna, me como la CUFIN y sobre la diferencia pagaría nada más el impuesto. ¿Sí? O los guardas para futuro, o para alguna reinversión, claro, que la reinversión también tiene sus características especiales para efectos de impuestos. Claro. Sí. Así es. Contador, pues, ¿algún mensaje final que nos quiera dirigir al público que nos está atendiendo? Robert, muy contento de estar contigo, muy contento de estar participando en mi colegio de contadores públicos, en nuestro colegio de contadores públicos. Me gusta, me place contribuir a la difusión de las actividades de nuestra profesión. Me parece que algo intrínseco que tiene que hacer nuestra profesión de la contaduría pública es difundir lo que se está haciendo, y esta es una forma de llevarlo a cabo. Nos debemos a la sociedad a la cual le servimos, luego entonces que la sociedad sepa que la contaduría pública organizada está para servirle, está preparada, somos gente de confianza por ser colegiados, porque las formas de ingresar a nuestro colegio no son sencillas, y conocemos quiénes están y cómo se conllevan. Luego entonces, muy agradecido de participar contigo y de participar con nuestro colegio. O sea, hablar en primera persona quizá pueda ser no lo más conveniente, pero así lo siento. Me siento parte integrante de nuestro colegio, en conjunto con todos los expresidentes y o presidentes de algún momento que pasamos por ahí. Muy congratulado de que las riendas del colegio esté en este consejo directivo que tú presides. Muchas gracias, contador. Pues aquí capitalizando las enseñanzas que nos ha dado, no solamente en el aula, sino también en el colegio, porque mucho gusto. Pues tuve el orgullo de poder pertenecer a su consejo. Y por favor, invítenos al gran evento que hablaremos de estos temas también con más profundidad el próximo miércoles, por favor. Sí, con mucho gusto, Robert.
El próximo miércoles por la tarde vamos a tener un evento que vamos a tocar el análisis integral del título cuarto de las personas físicas y varios de los capítulos del mismo título cuarto. Van a venir 4 expresidentes de la comisión. 4 y su servidor. Correcto. Pero van a ser foráneos. Todos hemos participado en algún momento de nuestras vidas como presidentes de la Comisión Fiscal de la región Centro-Occidente, que aglutina 7 entidades federativas y 14 colegios federados. Creo que es un buen ejercicio el que se va a llevar a cabo, y los expositores son gente probada, son gente conocida en el aspecto de su conocimiento y su experiencia de carácter fiscal, y creo que mucho se puede obtener de los comentarios que se versan. Sé que se va a tener un poco tiempo, una tarde, para varios capítulos del título cuarto, pero lo que se trae de forma muy específica puede servir, y con 2 o 3 elementos que te pueden servir en el ejercicio de la vida profesional son suficientes para estar una tarde. Entonces, ojalá que se puedan inscribir. Va a ser un evento gratuito, porque además de esa manera lo estamos promocionando para participar y apoyar a la difusión de las actividades que hacen los organismos colegiados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muy bien, contador. Pues muchas gracias, ya lo saben, próximo miércoles tendremos en nuestro Colegio de Contadores de Michoacán, en punto de las 16 horas, este gran evento que es un análisis integral de las personas físicas, con estos 5 grandes ponentes y moderados por el presidente de la región Centro-Occidente. Sí, sin duda. Querido Gracias, amigo, el contador público certificado Esteban Elías. Y la verdad que vamos a estar de manteles largos en el colegio, porque aglutinamos a 14 federadas, habremos más de 1000 personas tal vez conectados en línea para estar escuchando este gran tema. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por acompañarnos en su programa Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicas de Michoacán. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 18 horas con otro tema muy interesante. No dejen de escucharnos también en Spotify, ahí podrán escuchar también las charlas que estamos teniendo aquí. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos en su casa, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Seguimos generando valor. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Robert. Gracias, contador. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierte para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia.